Pluriverso. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Pluriverso. Donde la palabra circula. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Magimari, Compuche, Imainalia, Is, Opajote, Puamá, Tejenaga. Un abrazo para todos, todas y todes que nos están siguiendo con su escucha atenta, solidaria, responsable en esta historia común que estamos construyendo como pueblos originarios en Argentina. ¿Cómo está Milamien Beto Catriel en Maquinchao? Milamien Vero, Magimari Compuche. Bueno, muy contento de iniciar este tercer espacio de Pluriverso, lugar donde circula la palabra. También hago extensivo mi saludo a todos los pueblos originarios que habitan este gran territorio que hoy se llama Argentina. Y te comento que hoy vamos a tener la palabra cierta de Adriana Jerez. Ella es trabajadora social, es diaguita y es miembro del tejido de profesionales indígenas. Después, entre algunos mates, vamos a estar dialogando con Ernesto Matos. Él es director de estudios regionales y cadenas de valor sectoriales, dependiente del Ministerio de Economía de Nación. También es quechua y de profesión economista. Bueno, entonces a preparar el mate para acompañar el otoño en la estepa patagónica. Y nosotros también lo prepararemos en la pampa húmeda, en el territorio de lo que fue y sigue siendo el Puelmapu. Entonces preparen los oídos atentos a escuchar la palabra verdadera, cierta de nuestros y nuestras hermanas. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. En este episodio vamos a presentar algunos testimonios y sentipensares respecto a la importancia de la variable étnica en los registros de información, en las estadísticas, en el censo, en la epidemiología, en todos los formatos que tiene la política pública de cuantificar el estado de situación de población. En este caso, nosotros como pueblos originarios necesitamos que en las políticas públicas aparezca la incorporación de la variable étnica y la dimensión lingüística para saber exactamente dónde estamos, quiénes somos, qué roles ocupamos, cuánto producimos, de qué nos morimos, de cuántos nacemos. Toda esa información que sirve para el diseño de políticas públicas. Entonces, ahora vamos a escuchar a las y los compañeros que nos van a contar algo de su trayectoria. ¿Sabías que los derechos lingüísticos en Argentina no están garantizados en la comunicación oficial del Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal? Estamos con Ernesto Matos, él es economista, es de origen quechua, actualmente es director nacional de estudios regionales y cadena de valor sectorial. El Ministerio de Economía de la Nación. Ernesto tiene la particularidad de ser de origen quechua, está haciendo su doctorado en economía en una universidad nacional y es un militante dentro del tejido de profesionales indígenas. Ernesto, queríamos hacerte un par de preguntas. La primera es, ¿qué mide la encuesta permanente de hogares? Si tiene incorporada la variable étnica y para qué serviría incluirla en el formulario de preguntas. ¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal todos los escuchas? Sí, bueno, la encuesta permanente de hogares mide datos que tienen que ver con la población, los niveles de ingreso, las condiciones de vivienda, pero en términos urbanos. Lo que por ahí nos lleva a la segunda pregunta es la problemática en la cual la Argentina no tiene una EPH rural, ¿no? Porque esta EPH es urbana. Esta problemática la tienen dos países nada más en América Latina, Haití y Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿para qué queremos una EPH rural? Y bueno, porque justamente muchas de las poblaciones viven por fuera de las zonas urbanas y esto no es captado para por lo menos no tener una idea y saber si es un universo pequeño, grande, no lo sabemos, digamos, ¿no? Puede haber estimaciones, pero no de organismos oficiales, que podrían estar midiendo. Y esto obviamente supone y pone en tensión una discusión que es justamente la de la autopercepción.
que se ve mucho en el censo, dado el dato que salió de poblaciones indígenas, que muchos descendientes de distintas comunidades no se reconocen como tal. Y esto es un fenómeno urbano que muchas veces tiene que ver con la sociología y obviamente con otros estudios que escapan a la economía, pero que podrían dar la magnitud por lo menos de qué tipo de población, dado que la Argentina no es una nación que haya nacido del aire, sino que ha sido conformada con distintas comunidades, y bueno, eso es parte de su historia. Y obviamente sabemos que muchos de los productores que están en las zonas rurales tienen actividades integradas, y en muchos casos esto tampoco es captado por los distintos encuestas estadísticas que hace el Estado. Porque tampoco sabemos en qué formato jurídico están, no sabemos si es una cooperativa, no sabemos qué forma adopta, digamos, ¿no? Y esto sirve también para el registro del PBI, podría ser el 1%, podría ser el 0,5%, pero no lo sabemos. Por eso es de utilidad poder identificar, poder tener una mayor clasificación de los datos y ver sus contribuciones en lo que tiene que ver al proceso económico. La actividad frutícola y ganadera ovina en la región patagónica es bastante fuerte y tiene un componente de trabajadores de pueblos originarios, específicamente pueblo mapuche, pero también en la zona del Valle hay población migrante boliviana, quechua, aymara. ¿En qué registros se identifica al productor para mostrar o para marcar, digamos, la identidad de quienes son parte de ese complejo frutícola o ganadero ovino? Estaría dentro del SENASA, pero hay un registro que se llama CISA, que es un registro integrado para lo que tiene que ver con temas agropecuarios y que lleva como nomenclador clasificador un quit. Entonces, según la actividad, según el número del quit, se ubica a la persona en tanto capacidad de tener cuánta o menor vaca o ovino, y obviamente de cuánto es lo que produjo en términos de cosecha. Entonces, hay un cierto registro. Lo que pasa es que ese registro corresponde a un organismo como la AFIP, y ahí está centrada toda esta información. Pero esta información no tiene el registro o el detalle de una pregunta o opción que tenga que ver con la etnia. ¿Por qué crees vos que no se identifica el origen sociocultural o étnico de los productores en estas actividades dentro del monitor de productos regionales del Ministerio de Economía de la Nación? El monitor de productos regionales es un monitor que se dedica a ver el producto, o sea, la exportación, el precio. Al tener esa capacidad muestra una característica de esos productos regionales. Después la parte que le compete como ministerio es recopilador de información. Entonces, esta información tiene que ser recopilada y publicada, digamos, y para que los ministerios puedan utilizarla por el ente, la autoridad correspondiente, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Quiere decir que el monitor es una fuente secundaria, ¿no?, de producción de información, porque la primaria sería el SENASA, el INDEC o el Mercado Central de Buenos Aires. O el Ministerio de Agricultura, depende de qué organismo se consulta, porque también obviamente hay información que es más que nada para corroborar y certificar que la información que se está publicando es la correcta, y también justamente el INDEC es la parte fundamental. Pero bueno, los distintos ministerios también tienen su elaboración de información en base a la producción primaria, información que obviamente también dispone el INDEC para los ministerios, que en muchos casos, digamos, se da una parte a publicar y otra parte se mantiene en secreto estadístico. ¿Vos crees que hay un cierto interés de estos organismos, digamos, que de los cuales vos tomás esta información de primera fuente en incorporar la variable étnica, o tiene que ver, digamos, con una reproducción, digamos, de los mecanismos de generación de datos? No, tiene que ver con que muchas de las poblaciones o comunidades no están representadas en los estamentos de gobierno. Muchos de los que están en los estamentos de gobierno, que podrían conformar equipos, propuestas, normativas, leyes que sean abordadas para una modificación del ente estadístico, tampoco están.
O sea, hoy, como bien dice el censo de población, muy pocas personas se autoperciben de alguna manera pertenecientes a una etnia. Y eso tiene que ver con un proceso histórico de la cultura argentina en el marco de una unificación de la nación. Pero la nación no puede negar tampoco las comunidades históricas que son parte, digamos, ¿no? Y que han convivido con otras comunidades, estamos hablando de la comunidad española, italiana, y se ha mantenido esa convivencia, los árabes, los descendientes de israelitas también. Entonces, me parece que hay en esa homogeneización que se realiza en la universidad, tampoco la universidad da los elementos para esta, si se quiere, clasificación que se requiere y que representa una mayor realidad de lo que es la Argentina. Entonces son como distintos estamentos hasta ver si alguien de una determinada comunidad llega a un puesto de gobierno, de decisión, y puede impulsar esta medida. Porque después pasa como a veces se conversa que se mandan a los censistas en su momento y no hacen las preguntas debidas y se pierde información. Pero eso está porque también los que son los jefes de los que coordinan estas acciones no tienen esa formación previa tampoco. Entonces, no por una cuestión de que no se quiera relevar, sino porque justamente no está en la preparación. Y me parece que este es un momento muy propicio para, en un frente político que tiene distintas fuerzas, poder plantearlo y que sea una política transversal. Gracias, Ernesto, por tu comunicación y ojalá que tengas éxito en tu gestión, que la identidad que portás como quechua sea interpeladora de las prácticas de gestión de gobierno nacional, provincial y municipal, que sin querer o queriendo invisibilizan la presencia de los pueblos originarios en lo que es la Argentina hoy. ¿Sabías que en Latinoamérica existen más de 500 lenguas indígenas en peligro de desaparición lingüística? Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Bien, compartimos el testimonio de Adriana Jerez. Ella es trabajadora social de Aguita, vive en el conurbano bonaerense y nos contó sobre su proceso de identidad y ejemplificó la falta de política pública que ayuda a miles y miles de jóvenes en su proceso de autorreconocimiento con pueblo originario. Me crié y vivo en Merlo, acá en el oeste del conurbano bonaerense. Soy madre de 2 hijos varones adolescentes y trabajo en el ámbito de la educación pública. La pertenencia a un pueblo originario para quienes habitamos la periferia de las grandes ciudades es un tema del que se habla cada vez menos después de algunas generaciones al interior de las familias. O por lo menos es mi caso, y sin pretender ser autorreferencial en esto, me parece que a muchos los que habitamos el conurbano nos ha pasado eso, que nuestras familias dejaron sus comunidades hace al menos 3 generaciones y entonces todo ese linaje se ha ido como diluyendo. Si yo miro para atrás la historia de mis ancestros y pensándolo como un tapiz, está lleno de agujeritos que intento yo, recuperando los colores, las texturas para ir completando todos esos huecos que a mí me faltan, que no puedo reconstruir. La sensación que se tiene muchas veces es de una gran orfandad, que uno no sabe bien, sabe que es de acá, que no vino de ningún lado, pero no sabe bien de qué lugar. Y a partir de ahí uno va construyendo su historia personal y va atravesando las etapas educativas desde esa percepción. En cuanto a lo que es la política socioeducativa respecto de los niños que son originarios, a las poblaciones que son originarias, en esta parte del país, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, en general, bueno, puntualmente en el conurbano, que es la realidad que a mí me toca vivir más de cerca, no existen, hay por ahí intentos muy aislados, muy escasos de llevar adelante políticas que respeten lo identitario fundamentalmente, la cuestión, acompañar a los niños en la autopercepción o autoidentificación como pertenecientes a los pueblos originarios
Desde 1992 y con el tema del 5º centenario de la llegada de los españoles al continente, ha habido por ahí algunos emprendimientos así muy personales de algunas docentes que pretendían por ahí, no sé, que viniera. Hay una comunidad bastante grande en la zona de, creo que Malvinas Argentinas es ahora, que salían ellos como que a recorrer escuelas, a mostrar un poco de su cultura. Bueno, hubo un tiempo en el que pasaba mucho eso de que venían estos hermanos de esa comunidad a mostrar un poquito de su cultura. Me he topado con gente estudiantes universitarios de la Universidad de Buenos Aires que también hacen algo parecido en Cava, pero después por lo demás entiendo yo que queda muy en la voluntad de cada director de escuela, en cada supervisor de un área o de un distrito o de una región, emprender proyectos que tengan que ver con esto de reafirmar la identidad de los originarios, de respetar la diversidad genuina, el respeto genuino, ¿no? Esto, ay, mirá qué novedoso lo que hacen ellos, o mirá las cosas que les gusta comer, o la forma en la que se visten. Esto del respeto genuino me parece que es un largo camino que hay que recorrer, pero porque hay que dar a conocer, hay que sensibilizar. Me parece que el instrumento más contundente para esto sería la incorporación de las preguntas respecto de estos temas en la próxima ronda censal, que tenemos entendido que va a ser en el 2022. Y entendemos nosotros que si estamos reflejados, cada uno de los que nos reconocemos como pertenecientes a los pueblos originarios en el censo, aparte de saber cuántos somos y dónde estamos y cómo vivimos, podemos empezar a mostrar la real cara de los pueblos originarios en lo que hoy es la República Argentina. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Donde la palabra circula. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Territorio donde circula la palabra. Donde circula la palabra. Pluriverso. Bueno, Vero, el convite de hoy nos trajo testimonio de identidades indígenas en la ciudad, más precisamente en estos casos de la periferia del Gran Buenos Aires. Decir que bien, estos casos también podrían darse en la ciudad de Rosario, en el Chaco o en la misma provincia del Neuquén. En esas grandes urbes, históricamente, los pueblos originarios hemos sido reducidos, hemos sido acorralados, desterritorializados. En este andar sobreviviendo y en busca de una vida digna, hemos ido redefiniendo nuestra identidad en la ciudad, adaptando nuestras lenguas a las realidades urbanas, construyendo neologismo y reconstruyéndonos como sujetos políticos indígenas en la ciudad. La experiencia de Ernesto, que es quechua y es economista, quien está en la función pública en el Ministerio de Economía de la Nación, nos muestra que las capacidades de nuestra gente están. Lo que faltan es crear las condiciones para forjar, digamos, la presencia del movimiento indígena en la función pública, en diálogo con la argentinidad, con el Estado, jerarquizar la voz de los pueblos originarios en vínculo interétnico. La piedra basal del diseño de políticas públicas está basado en la visibilización estadística, en la producción de datos cuantitativos, cualitativos, pero básicamente datos estadísticos donde se muestre dónde estamos en cada territorio, en cada provincia y qué es lo que realmente le aportamos a este país que hoy se llama Argentina. Si te parece, Beto, podemos pasar de nuevo nuestras vías de contacto. Sí, Damián. Bueno, para todos aquellos y aquellas que nos quieran contactar para darnos su opinión, para sugerirnos y para mejorar este programa que hemos denominado Pluriverso, pasamos por Instagram, nos encuentran como Tejido Profesionales Indígenas OK. Nuestro Gmail es tejidoprofesionalesindígenas@gmail.com. Por Telegram al 011 37 00 0038 y por WhatsApp al 2984 16 7212.
Nos despedimos por hoy y las volvemos a encontrar en el próximo episodio de Pluriverso, donde circula la palabra. Agradecemos la participación de Lourdes Dayana Albornoz, Gabriela Fernández Cruz Choquis, Adriana Jerez, Calfuñana Spirosclinian, Asunción Aileapán, Casio López, Carolina Caliba, Ailín Cocuño, Laura Méndez y Aymara Choque. Producción general es Denka Sandoval. Conducción, Verónica Spirosclinian y Alberto Beto Catriel Pil. Pluriverso, territorio donde circula la palabra. Tejido de profesionales indígenas.